Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Bienvenidos a esta presentación del simposio sobre la verdadera educación cristiana. Queremos empezar con una oración. El título del tema para hoy es La filosofía bíblica de la historia. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, sabiendo que nuestra sabiduría es muy limitada, pero tú todo lo sabes. Por eso pedimos tu ayuda en esta presentación. Danos claridad de pensamiento, corazones dispuestos para recibir tu verdad. Te lo imploramos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Al contemplar el mundo con ojos enrojecidos por el insomnio, todo parece estar fuera de control y en proceso de desintegración. Guerras, rumores de guerras, desintegración del núcleo familiar, confusión de géneros, desamparados que duermen en las calles, el aumento de matrimonios gay, la inflación galopante, las pandemias, los tumultos, el racismo, las inundaciones, las sequías, las hambres, los tornados, los terremotos, los huracanes, los incendios, las riñas políticas, los magnicidios, los hurtos, los tiroteos en masa, los suicidios, la drogadicción, predominan en nuestro mundo. Todo parece estar en caos. Pareciera que los demonios están en control del planeta. Pero la pregunta clave es, ¿lo están en realidad? ¿Cómo podemos explicar lo que está sucediendo en nuestro planeta? La respuesta a la pregunta, según la Biblia, es sencilla. Después que Jesús ganó la victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario, que se describe en Juan el capítulo 12 y el versículo 30 al 33, Satanás se llenó de una ira vitriólica, la ira de un guerrero mal herido. Los habitantes del cielo podían regocijarse porque el fastidioso que acusaba a los fieles de Dios día y noche fue lanzado fuera del cielo. Pero la tierra no se podía regocijar, porque la Biblia dice que Satanás descendió con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Era como un león herido. Satanás salió, según 1 Pedro 5:8, como un león rugiente buscando a quien devorar. La sierva del Señor escribió que los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Primeros Escritos, página 191. Al acercarnos al final de la historia, Satanás intensificará sus ataques, haciendo el último gran esfuerzo de retener su reino y su dominio, pero no tendrá éxito. En Apocalipsis 12, el versículo 10 al 12, encontramos la descripción de lo que ocurrió en el cielo y en la tierra cuando Satanás fue lanzado fuera en la cruz. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero noten la reacción en la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta más y más cuán importante es estudiar la historia. Porque la historia ilustra, la historia es un presagio de lo que va a ocurrir nuevamente en el futuro. La historia se repite porque Dios no cambia, Satanás no cambia y los seres humanos irregenerados tampoco cambian. Por eso la historia se repite.
En Eclesiastés 1 y el versículo 9, la Reina Valera de 1960, encontramos el principio de la repetición de la historia. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 3:15, en la Nueva Versión Viviente, dice así: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. En la versión Dios habla hoy, también de Eclesiastés 3:15 dice: nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. La historia se repite. Pero hay algo muy importante en cuanto a la historia. La historia que nosotros discernimos a simple vista es solo una pequeña fracción de la verdadera historia que transpira en el mundo invisible. Un historiador solo puede describir eventos visibles que ocurrieron en el pasado, con ciertas personas, en cierto lugar, en cierto tiempo y de cierta manera. Pero la verdadera historia que se está escribiendo en el mundo no está visible a los ojos físicos. La historia detrás de la historia se escribe detrás del telón. Y es una batalla entre Cristo y Satanás por el dominio del mundo. Detrás de los eventos visibles de la historia hay una mano invisible que dirige los eventos de la historia hasta el fin que Él ha establecido. El apóstol Pablo describió vívidamente esta guerra oculta a los ojos humanos. Yo le digo a la historia que se ve, la historia horizontal. A la que no se ve, la llamo la historia vertical. Quiero que noten Efesios 6:13, donde el apóstol Pablo escribió en cuanto a esta historia que no se ve. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es la historia vertical. Elena White escribió que la historia que ocurrió en los días de Esther va a transpirar de nuevo, ya no a nivel de Medo-Persia, sino a nivel global. Escribió en la matutina El Cristo Triunfante, página 368, lo siguiente, en cuanto a lo que ocurrió en los días de Esther: Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento verdadero de Dios. Y luego dice esto: la historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ellas Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado idólatra. Pero, aunque así parezca, no libramos una lucha con seres mortales. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus impíos en las regiones celestiales. Hay una conspiración detrás de la historia visible. La palabra conspiración nos hace pensar de Judas, quien por fuera parecía apoyar a Cristo Jesús, pero al mismo tiempo en las sombras estaba conspirando con los líderes religiosos para traicionarlo. Aún engañó a sus propios colegas hasta el fin, según Juan 13, 27 al 29. Las acciones visibles de Judas
fueron inspiradas por un enemigo invisible. Por esta razón Jesús se refirió a Judas como un diablo en Juan 6 y el versículo 70. Y Juan 13, versículo 2 nos dice que Satanás puso en el corazón de Judas la idea de entregar a Cristo Jesús. Eso no lo podía ver ningún historiador. Un historiador sencillamente podía decir que Judas traicionó al Señor Jesús, pero no podía hablar del ser detrás del telón que estaba inspirando esa acción. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que no se ve? Parece imposible. Sin embargo, les tengo buenas nuevas. Dios ha quitado el velo que esconde a Satanás para que los creyentes puedan discernir su obra que desempeña en la esfera que nosotros no vemos con los ojos físicos. Solo la Biblia describe con exactitud la historia que se escribe detrás de la historia. Dios le dio a Elena White discernimiento para ver la historia que transpira en el mundo que no se ve. Tiene un capítulo entero en el libro de la educación sobre la Biblia y la historia. Quiero leer un párrafo de ese capítulo. La educación, página 173. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por el poder, la ambición y el capricho del hombre. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, por encima y a través el juego y el contrajuego de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Podemos comparar el desarrollo de la historia, de los eventos históricos, con un juego de ajedrez. El movimiento de las fichas por los jugadores equivale a los movimientos históricos. Cada jugador tiene la intención de frustrar las jugadas del otro jugador, con el fin de poner al otro jugador en jaque mate. Pero yo pregunto, si un jugador supiera de antemano todas las jugadas que va a hacer el jugador contrario, ¿cuánta posibilidad habría que esa persona perdiera el juego? No tendría ninguna posibilidad. El juego y el contrajuego de la historia es muy interesante porque Dios ya conoce el fin desde el principio. Dios ya conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás. Dios ya sabe cómo el juego va a terminar, porque la hermana White habla de juego y contrajuego. El juego de la historia es algo muy serio. Así que como Dios conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás en la historia, Dios puede jugar de cierta manera para contrariarlas. El problema es que Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Dios. Por eso comete errores. Pero Dios sabe cómo va a jugar Satanás y por lo tanto no hierra. Podemos dar un ejemplo. En Génesis, el capítulo 15, versículo 13 al 15, Dios dio una profecía de 400 años a Abraham. Le dijo que sus descendientes iban a ir a una tierra que no era de ellos. Dios no identificó cuál era esa tierra. Sencillamente le dijo, van a ir a una tierra que no es de ustedes, van a pasar 400 años allá y luego van a ser esclavizados y al final de los 400 años van a regresar a Canaán. Ahora, ¿cómo podía suceder eso? Si Jacob y su familia vivían allá en Canaán, en la tierra prometida, ¿cómo es que podían trasladarse a esa nación cuyo nombre no dio Dios para luego regresar a Canaán? Indudablemente Satanás quería impedir que eso se cumpliera. Pero lo que no sabía Satanás es que mandando a José a Egipto,
siendo vendido por sus hermanos, él estaba cooperando para el cumplimiento de la profecía de los 400 años. Es decir, Satanás adivina cómo va a jugar Dios, pero Dios ya sabe todas las jugadas que va a hacer Satanás. El profeta Isaías explicó la diferencia entre el Dios verdadero y todos los falsos pretendientes. Isaías 46, 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y luego Dios dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué es Dios el único Dios? ¿Por qué no hay Dios semejante a Él? Aquí viene la razón. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios puede moldear los eventos de la historia para cumplir su plan. Así que hay dos puntos en estos versículos. Uno, Dios conoce el fin desde el principio y todo lo que sucede antes de llegar al principio. Y por eso Dios puede hacer que su plan se cumpla, porque ya Dios conoce cómo va a ser el transcurso de la historia. Ahora vamos a dar un ejemplo del Antiguo Testamento sobre cómo funciona este principio de la historia que se escribe detrás del telón, lo que yo llamo la historia vertical. En cierta ocasión, Acab, el rey de Israel, se reunió en Samaria con Josafat. Acab era un rey malo, Josafat era un rey bueno. Y Acab le sugirió a Josafat que fueran juntos a la guerra contra el enemigo común, que eran los sirios. Bueno, Josafat, siendo buen rey, le dice a Acab: oye, ¿no tienes por ahí un profeta que nos puede decir si es la voluntad de Dios que vayamos a guerrear contra los sirios juntos? Oh, a esto Acab dijo: profetas me sobran, tengo 400 profetas. Ahora, esos profetas, según la Biblia, eran falsos profetas. Cuando Josafat oyó que Acab tenía 400 profetas, no estaba muy convencido de que eran profetas de Jehová. Y por lo tanto le dijo, básicamente a Acab le dijo: oye, ¿no tienes por allí un profeta de Jehová? Con eso le dijo todo. Y Acab dijo: sí, yo tengo uno, está en el calabozo. Y Josafat está pensando: ese es el verdadero profeta, porque ahí es que viven los verdaderos profetas. Porque no le dicen a la persona lo que quieren oír, sino lo que no quieren oír. Así que Acab dice: sí, tengo uno, está en el calabozo, se llama Micaías. Y Josafat dice: bueno, llamémoslo para consultarle a ver si es la voluntad de Dios. Ahora, antes de examinar lo que dijo Micaías cuando llegó ante Acab y Josafat, quiero ir al final de la historia y luego vamos a regresar a la escena que acabo de describir. ¿Fue Acab a la guerra? Sí, Acab fue a la guerra, tal cual le dijeron los falsos profetas. Y noten lo que sucedió con Acab cuando fue a la guerra. Segunda de Crónicas 18, 33 y 34. Dice: mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. No era la voluntad de Dios que Acab fuera a la guerra, pero los falsos profetas le habían dicho que sí. Ahora regresemos a donde dejamos la historia. Micaías se presentó ante Acab y dijo algo que parecía no cuadrar con la conversación del momento. Vamos allí a 2 Crónicas 18, empezando en el versículo 18. La muerte de Acab ya se había determinado antes que fuera la batalla en un concilio que ocurrió en el cielo, en el mundo invisible. Dice allí: entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová,
dice Micaías, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Quién en este concilio celestial va a ir a Acab para decirle que vaya a la guerra para que lo maten? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Nadie quería hacerlo. Pero de repente pasa algo interesante. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo lo vas a inducir? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Quién influyó sobre los profetas para decirle a Acab que fue a la guerra? Satanás. Un historiador no podría haber dicho eso, porque este espíritu que se presentó delante de Jehová dijo, yo voy a ir a meter un espíritu de mentira en sus profetas. Dios no obra con mentiras. Sigue diciendo Dios, y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos sus profetas. La Biblia le atribuye a Dios lo que Dios permite, aunque Dios no lo hace directamente. Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Y así fue que Acab fue a la guerra y lo mataron. Pero la decisión había sido tomada en el cielo cuando ese espíritu dijo, yo voy a convencer a sus profetas que él vaya a la guerra para que lo maten. Vemos pues que la Biblia quita el velo y nos ayuda a comprender lo que está sucediendo detrás, por encima y más allá de la historia que vemos a simple vista. Los eventos visibles de la historia son tan solo una pequeña fracción de la batalla que se libra detrás del telón. Podemos comparar el juego y el contrajuego de la historia con un témpano de hielo que flota pacíficamente en medio de la superficie del Atlántico Norte. A simple vista, el témpano no parece peligroso, pero la trágica historia del Titanic demuestra que la parte oculta del témpano es mucho más peligrosa que lo que se ve en la superficie. La parte visible es solo una pequeña fracción del peligro que yace debajo de las aguas. Asimismo, los peligros más grandes en la historia están ocultos de la vista de los seres humanos y solo la Biblia descorre el telón para que podamos ver la historia en la esfera vertical. Vamos a dar algunos otros ejemplos de la Biblia. Cuando Jesús nació, la Biblia nos dice que Herodes conspiró para matar a Jesús tan pronto naciera, porque tenía temor Herodes de perder su trono. Dice en Mateo 2 y el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esto dice que Herodes mandó a matar a los niños porque temía que se iba a levantar un individuo para quitarle el trono. Cualquier historiador puede haber descrito lo que escribió Mateo, porque Mateo dice a dónde ocurrió el evento, en la vecindad de Belén. ¿Cuándo ocurrió? Durante el reinado de Herodes. ¿Por qué ocurrió? Porque Herodes tenía miedo de perder su trono. Cualquier historiador podría haber escrito eso, pero el libro de Apocalipsis descorre el telón y nos ayuda a ver quién realmente quería la muerte de Jesús en el mundo vertical. Apocalipsis 12:4 dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El que tenía miedo de perder su trono no era Herodes, era Satanás, pero Satanás le dice a Herodes, mira, tu trono peligra, pero Satanás sabe que el peligro es para el trono de él. Hablemos un poco de las persecuciones de la iglesia primitiva. Los historiadores nos dicen que los emperadores romanos perseguían
torturaban y encarcelaban a los cristianos. Sin embargo, la Biblia descorre el velo y nos dice que Satanás era el causante de todo esto. Dios animó a la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia, la iglesia que persiguieron los emperadores romanos. Dios animó a la iglesia de Esmirna, la iglesia de esa época, a permanecer fiel hasta la muerte. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 2 y el versículo 10. Dios le dice, Jesús en realidad le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ahora escuchen. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién? ¿Acaso fue el diablo en persona que los echó a la cárcel? No, fueron los emperadores. Pero ellos eran, en el mundo visible, los emisarios del que estaba obrando en el mundo invisible. Sigue diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, en la Biblia, Satanás es el dragón en sentido primario. Pero también al imperio romano se le llama el dragón del dragón. Elena G. de White escribió lo siguiente en el Conflicto de los Siglos 434. Cuando dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar al niño, no fue Satanás personalmente, fue a través de un gobernante de Roma. Y el gobernante de Roma también se le llama dragón. Escribió ella, el capítulo nos dice que el dragón es Satanás. Fue él quien impulsó a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el imperio romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón en su primera instancia representa a Satanás, en un sentido secundario es un símbolo de Roma pagana. También en el Conflicto de los Siglos, página 52, Elena White repitió el mismo pensamiento de que el dragón en sentido primario es Satanás, pero en sentido secundario es el instrumento que usa Satanás en el mundo visible. Escribió lo siguiente, en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo, que es el imperio romano, el paganismo había dado lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Así que es Satanás usando a Roma para darle poder a la bestia. Ahora, según el libro de Daniel, un cuerno pequeño representando al poder papal persiguió a los santos del Altísimo y los venció por tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 25. Hablando del cuerno pequeño dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados, hablando de los santos, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Quién iba a perseguir a los santos y vencerlos? El cuerno pequeño. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 13, nos dice que la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, con diferente nombre, hizo lo mismo. Noten lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13, 7. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces yo pregunto, ¿quién persiguió a los santos del Altísimo y los venció? Por tiempos, la mitad de un tiempo, la respuesta sería el cuerno pequeño, la bestia. Pero falta mirar Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 13 y 14 nos dice algo un poquito diferente. Dice allí, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, yo pregunto, ¿quién fue el dragón que fue arrojado a la tierra? Ya lo vimos al comienzo del tema, ¿verdad? ¿Fue quién?
Satanás. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora, ¿quién está persiguiendo a la mujer? El dragón. Pero no era la bestia y el cuerno pequeño. Sí, sigue diciendo el versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente, que es lo mismo que el dragón, la serpiente antigua, que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, ahora menciona lo mismo que Daniel 7:25, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, si yo les preguntara, ¿quién persiguió a los santos? ¿Quién persiguió a la mujer durante tiempos, la mitad de un tiempo? ¿Fue el cuerno pequeño? ¿Fue la bestia o fue Satanás? Bueno, la respuesta, conforme a la perspectiva de la historia que estamos mirando, fue Satanás usando al cuerno pequeño, usando a la bestia. La parte visible es el cuerno pequeño. La parte visible es la bestia, pero detrás de estos poderes terrenales está Satanás maniobrando y dirigiendo los eventos. Ahora vamos al final de la historia. Al terminar los 1260 años de persecución, el cuerno pequeño o la bestia recibió una herida mortal. Pero la Biblia nos dice que cuando se cure la herida de el cuerno pequeño o de la bestia, el mismo dragón que persiguió por tiempos, la mitad de un tiempo, manifestará su ira guerreando contra el remanente de la simiente de la mujer. Pero ahora escuchen bien, no es Satanás el dragón en persona que va a luchar contra el remanente de la simiente de la mujer. Es Satanás obrando a través de 2 bestias. Primero va a obrar por medio de la bestia que tuvo la herida mortal y la herida mortal se sanó. El mismo poder representado por el cuerno pequeño. Es decir, Satanás usa a la bestia cuya herida es sanada para perseguir como persiguió en el pasado. Y hay una segunda bestia que Satanás va a usar, que va a ser el poder visible de Satanás. Y es la bestia que se levanta de la tierra. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 17, a donde se describe la persecución final contra el pueblo de Dios y quién está detrás de la persecución. Dice en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién va a guerrear contra el remanente de la simiente de la mujer? Dice que el dragón está hablando de Satanás. Pero Apocalipsis 13, el siguiente capítulo, el siguiente versículo, Apocalipsis 13:1, nos dice que Satanás va a guerrear contra la simiente de la mujer, no personalmente, sino a través de la bestia que se levantó del mar, cuya herida fue sanada, y la bestia que se levanta de la tierra. Esa es la forma como Satanás lo va a hacer. Ahora, las personas que miran sencillamente televisión y leen los periódicos van a decir, mire lo que está haciendo el papado, mire lo que está haciendo el protestantismo apóstata. Pero completamente inconscientes de que detrás del telón hay alguien que está moviendo los eventos. Porque ignoran la Biblia, pasan por alto la Biblia, que nos ayuda a ver detrás del telón una explicación de lo que realmente está ocurriendo. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis 13, 3 y 4. Hablando de la bestia que se levanta del mar, que es lo mismo que el cuerno pequeño, dice así. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ahora escuchen bien. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le dio autoridad a la bestia? El dragón. Satanás le dio autoridad a la bestia. Así que dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y escuchen, cuando adoran a la bestia, están adorando al dragón. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo,
¿Quién como la bestia y quién podrá guerrear contra ella? No se van a dar cuenta que al rendirle homenaje a la bestia, le están rindiendo homenaje al dragón, quien le dio autoridad y poder a la bestia. Estos versículos marcan una clara distinción entre la bestia y el dragón que le dio autoridad a la bestia. Al adorar a la bestia, el mundo estará sin darse cuenta adorando al dragón que le dio poder a la bestia. La bestia que se levanta de la tierra le va a restaurar la vida a la bestia que recibió la herida de muerte, y luego entonces esa bestia se va a unir con la primera para perseguir a los pueblos de Dios y va a ser también instrumento del dragón. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que la bestia del mar también va a ser un instrumento del dragón? Apocalipsis 13:11 habla del surgimiento y la conducta de esa bestia que se levanta de la tierra. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué representa esa bestia? Los que hemos estudiado las profecías saben que esa bestia representa los Estados Unidos de América. Los 2 cuernos como cordero representan libertad civil y religiosa, separación de iglesia y de Estado. Esta bestia al principio tenía esos principios, pero noten lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero ¿es portavoz de quién? Hablaba como un dragón. Fíjense nuevamente, las 2 bestias. La primera bestia le da autoridad, el dragón le da autoridad a la primera bestia, y al adorar a la bestia están adorando al dragón. Aquí dice que la bestia de la tierra es emisario del dragón porque habla como dragón. Ahora vamos a Apocalipsis 19, y los versículos 13 y 14. Apocalipsis 19 y 20, perdón. Bueno, vamos al 16, 13 y 14 y después al 19 y 20. Dice así en Apocalipsis 16, 13 y 14. 3 poderes. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos poderes dice aquí que van a obrar al final de la historia? 3. El dragón, la bestia y el falso profeta, que es lo mismo que la bestia que se levantó de la tierra. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Y es que en Apocalipsis 19 y 20 reaparecen los 3 poderes, pero uno lleva un nombre distinto. Vamos a Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, esa la vimos en Apocalipsis, el capítulo 16, y a los reyes de la tierra, interesante, y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella ¿quién? El falso profeta. ¿Qué 3 poderes se mencionan aquí? La bestia, los reyes de la tierra y el falso profeta. Hay una diferencia entre Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19. En Apocalipsis 16 dice el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí dice la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. ¿Por qué dice eso? Quiero leerles una cita muy interesante del Espíritu Profecía en Testimonios para los Ministros, página 39. Escribió esto: reyes, príncipes y gobernantes, son gobernantes civiles, reyes, príncipes y gobernantes, han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es lo que representa el dragón? Dice reyes, príncipes y gobernantes. Es decir, el dragón que se menciona en el capítulo 16 se interpreta en Apocalipsis 19 como los reyes de la tierra. Porque el dragón de Apocalipsis 16 y el versículo 13
Reaparecen los mismos tres poderes en Apocalipsis 19, pero en Apocalipsis 19, en vez del dragón, dice los reyes de la tierra. Ahora, hablemos un poco más de este asunto. Como ya hemos visto, Satanás usó el poder civil de Roma, y Roma pagana era un dragón emisario del dragón. Satanás era el dragón invisible y el imperio romano era, por así decirlo, el dragón visible. Ahora, hablemos de lo que va a ocurrir con los reyes de la tierra antes del milenio. Antes del milenio, ¿cómo obra Satanás? Satanás obra por subterfugio. Satanás obra oculto de la vista, bajo el radar. Yo pregunto, ¿creen ustedes que los reyes de la tierra saben quién está influyendo sobre ellos para que tomen las decisiones que están tomando? Ellos no saben. Ahora escuchen, por así decirlo, Satanás tira la piedra y esconde la mano. Los gobernantes no saben que Satanás está influyendo sobre sus mentes para hacer lo que ellos están haciendo. Durante ese tiempo, los reyes de la tierra, o sea, el dragón, en sentido derivado, están inconscientes que Satanás ha inspirado sus decisiones y acciones desde el mundo invisible. Ahora hablemos qué pasa en la segunda venida. En la segunda venida, todos los reyes de la tierra van a resucitar. ¿Y qué va a suceder? Ahora, escuchen bien, Satanás se va a aparecer visiblemente. Por primera vez en la historia, los gobernantes que hicieron los designios de Satanás van a ver al que estaba obrando detrás del talón. Y ellos no van a saber que es Satanás, porque cuando ellos murieron, ellos no sabían que había un poder invisible que estaba influyendo sobre sus acciones. Ahora escuchen bien, después del milenio, cuando resuciten, Satanás estará visible a sus ojos. Sin embargo, Satanás no se va a identificar como Satanás, sino como un príncipe a quien Jesús le ha arrebatado ilegítimamente el reino. Satanás entonces será el dragón que dirige a los reyes, el otro dragón. Para ese momento Satanás ya no estará oculto, sino visible. Leamos cómo lo describe el Espíritu de Profecía. Yo a veces me preguntaba, ¿cómo es que los que resucitan después del milenio, los reyes, van a permitir que Satanás los engañe si saben que es Satanás? Pues no saben que es Satanás, porque Satanás ha obrado oculto. Murieron sin saber quién en realidad estaba influyendo sobre sus acciones. Dice la sierva de Dios en el Conflicto de los Siglos, página 644. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Ahora escuchen, estos son los reyes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, escuchen, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. ¿Se van a comer el cuento los reyes, sí o no? ¿Las multitudes se van a comer el cuento? Claro que se van a comer el cuento. ¿Por qué razón? Porque Satanás obró invisiblemente antes del milenio. Dice, se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Completamente engañados, dice Apocalipsis, como la arena del mar. ¡Wow! Pero luego algo va a pasar. Por encima de la ciudad, Dios va a mostrar un panorama de toda la historia del planeta Tierra. Lo describe el Espíritu de Profecía. Se va a ver todo el curso de la historia, se va a ver cómo Cristo vino para redimir a la raza humana, se va a demostrar las decisiones que tomaron las personas influidos por Satanás. Van a ver la historia desde una perspectiva real, desde una perspectiva tal cual ocurrió, inclusive lo que no se veía detrás del telón.
La historia que yo llamo la historia vertical. Ahora ven no solo lo que fue visible en la historia, sino lo que estaba oculto. Y van a ver que Satanás es un canalla. Ahora por primera vez en la historia van a entender quién estaba influyendo en sus acciones. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros un mensaje para los poderes civiles de la tierra? Hermanos y hermanas, hoy en día la gente mira lo que está pasando y sencillamente ven la perspectiva que se ve y no saben que hay un enemigo terrible detrás del telón que está causando todo esto. Así que quiero leerles en cuanto a esa vista panorámica y lo que ocurre después que terminan de ver esa vista. Dice, Satanás se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a la inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová, se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. ¿Están entendiendo cómo debemos enseñar la historia en nuestras escuelas, en nuestros colegios? Muchas veces se enseña sencillamente personas, fechas, lo que ocurrió. Y entonces los muchachos se aburren. Pero es que tener que memorizarme todas esas fechas y todos esos lugares y todos esos generales. ¿Para qué? Hay que enseñarles que lo que vemos tenemos que interpretarlo a la luz de lo que la Biblia nos dice, de lo que no se ve. Hoy en día, voy a dar un último ejemplo en el tiempo que nos queda. Hoy en día los políticos, los protestantes en su mayoría y los católicos, solo ven lo que pueden discernir por televisión y en los periódicos. Ahora hablemos un poco del cambio climático. Hoy en día uno ve los medios y dicen el cambio climático se debe a demasiada gasolina y demasiados aire acondicionado. Y todo el mundo cree que ese es el problema que hay. Pero en realidad la Biblia descorre el telón y nos dice que la razón que están dando por el cambio climático no es la verdadera razón. Yo les quiero preguntar esto. ¿Dice la Biblia cuál es el propósito de Satanás en causar todos los desastres que estamos viendo en el mundo? Si ustedes leen Mateo 24 y el versículo 6 y 7 dice que va a haber guerras, rumores de guerras, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, terremotos, hambres, alborotos. Pero no sé si han notado el siguiente versículo, el versículo 9. Versículo 9 dice, luego todas las naciones van a aborrecer a los fieles de Dios y los van a matar, algunos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El propósito de Satanás en causar los desastres es hacer lo que sucedió con Nerón, echarle finalmente la culpa al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿cuáles fueron los dos más grandes cambios climáticos que menciona la Biblia? Yo creo que el diluvio sería número 1, ¿les parece? ¿Por qué mandó Dios el diluvio? Porque la gente estaba usando demasiada gasolina. Porque la gente tenía demasiado aire acondicionado en su casa. ¿Por qué? Porque todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solo de continuo el mal. Les pregunto, ¿cuál es el segundo cambio climático más terrible que menciona la Biblia? 3 años y medio donde no cayó ni una gota de lluvia en los días de Elías. ¿Por qué? Nuevamente por la maldad del pueblo en ese tiempo. Es el pecado que está causando que Dios retire su espíritu del mundo y por eso está sucediendo todo lo que vemos. Pero la gente no capta eso, porque ha desechado la Biblia que nos corre el telón y nos ayuda a ver quién es el que está causando esto. Fíjense lo que escribió la sierva de Dios, tomo 6 de los Testimonios, página 625. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo.
Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Y ahora escuchen esto. La ciencia procura explicar todo esto. ¿Cómo lo explica la ciencia? La falta de justicia social. El cambio climático, dicen los periódicos, la televisión, los artistas. La sierva de Dios dice, la ciencia procura explicar todo esto. Aumentan en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. ¿Cuán importante es la historia que no se ve, hermanos y hermanas? Crucial. Ahora quiero leerles una cita un poco larga. Ya tenemos que terminar. Conflicto de los siglos, página 575 y 576. Elena White escribió, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen a la pestilencia. Estas plagas irán aumentando más y se harán más y más desastrosas. Y luego, ¿cuál es el propósito de Satanás en causar todo esto? Escuchen bien. La siguiente frase, después de la cita que acabo de leer, de todos los desastres sociales y desastres naturales, ella escribe, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Esa es la historia detrás de la historia. Esa es la perspectiva de la historia que se debe enseñar en nuestros colegios y que debemos enseñar en nuestros hogares a nuestros hijos. Que la apariencia engaña, que detrás del telón algo está ocurriendo. Ahora, que leo una última cita, 5 Testimonios 4:27. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen, se revelará el espíritu del dragón. Así que, hermanos y hermanas, tengamos la correcta perspectiva de la historia. Estudiemos la historia a la luz de la Biblia, que nos da un vistazo detrás del telón, para que seamos hallados en el lado correcto en el gran conflicto final y podamos recibir a Cristo en su venida con brazos abiertos.